Hola a todos de nuevo, ¿qué tal estáis? Estoy segura de que si os digo que el ajedrez es un juego de tablero que se juega entre dos contrincantes y cada uno tiene 16 fichas, 16 blancas y otras 16 negras, supongo que no os estoy contando nada nuevo. Pero si os digo que el ajedrez es un juego que tiene demostradas sus beneficios terapéuticos y educativos, sobre todo para el tratamiento de algunas patologías como el TDAH, a lo mejor ahí sí que consigo llamar vuestra atención. Pero como yo, tengo que confesar, no entiendo nada de ajedrez, me he traído a una persona que entiende muchísimo y es Rocío Jaume. Rocío Jaume es una joven estudiante de educación infantil y primaria. También es estudiante de educación especial. Por otro lado, tiene mucho interés en todas las dificultades en el ámbito del aprendizaje, porque como nos va a contar ella misma, lo ha vivido en primera persona. Y está muy interesada en el ajedrez y en todos sus beneficios terapéuticos. Está haciendo un proyecto sobre este tema y, por si esto fuera poco, es profesora de ajedrez para niños y adultos con TDAH. Pero mejor que nos lo cuente Rocío. Rocío, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Marta, por invitarme. Tienes razón con todo eso que dices del ajedrez, además de otros muchos más beneficios que os iré comentando, pero os adelanto que son sociales y emocionales. Antes de nada, cuando jugamos al ajedrez, normalmente se echa suertes quien empieza, pero como vas a empezar tú con las preguntas, te dejo a ti ser blancas. Rocío, ¿cuándo y por qué empezaste a jugar al ajedrez? Pues mira, Marta, empecé con 6 años, me apuntó mi madre, a mí y a mi hermano, en el colegio, y nos apuntó porque descubrió que era una herramienta que favorecía el desarrollo y el entrenamiento de las funciones ejecutivas, lo cual estaba afectado ya que yo tengo el trastorno de TDAH, de hiperactividad con déficit de atención, y la verdad que estaba en lo cierto. Bueno, pues con la primera respuesta viene el primer movimiento, que es mi peón. Y Rocío, después de la experiencia tan beneficiosa que tuviste con el ajedrez, decides enseñar a los demás esto que a ti te ha resultado tan útil. Pero, ¿has notado que con tus alumnos, por ser alumnos neurodivergentes, tengas que recurrir a alguna táctica especial para su aprendizaje o es como un alumno neurotípico? Bueno, algunos no duran más de 10 minutos sentados, pero no pasa nada porque hay un panel enorme en la pared que tiene piezas imantadas, entonces nos levantamos porque también se puede aprender de pie y luego nos volvemos a sentar y así. Y luego con la práctica del ajedrez pues cada vez van teniendo más ratos de estar sentados, a lo mejor no son 5, son 10, luego son 15, luego son 20 y bueno, esto es como todo, o sea, muchos se hiperfocalizan, digamos, ya que están motivados con algo. Por ejemplo, cuando están viendo la televisión o están jugando a videojuegos, se nota un montón. Pues lo mismo con el ajedrez, es un juego al fin y al cabo. Y luego también es muy importante cómo configuras la dinámica de una clase. Con los más pequeñinos, pues haces 5 minutos de explicación, otros 10 de juego, otros 10 de un minijuego específico para algo y luego el resto ya pues juegas. Aprovecho para mover mi caballo y preguntarte que por qué precisamente el ajedrez, Rocío, no le puede resultar el ajedrez más complejo en el sentido de la dificultad para concentrarse, porque al principio que no tienen demasiado interés en el juego, porque no lo dominan, como hablabas de los videojuegos, puede resultar más complicado concentrarse, o a lo mejor para gestionar la frustración si pierden o no salen la partida como ellos quieren. Pues como cualquier deporte requiere disciplina, requiere entrenamiento, planificación, perseverancia. Esto supone también salirse un poco de la rutina, ya que sales de una rutina académica estructurada a pasar un tiempo de juego con un amigo. Entonces les es diferente, no es estar sentado y concentrado, sino es estar jugando. Además, cuando llegan a casa, como no muchas personas saben jugar al ajedrez, pues se sienten especiales porque sus padres les preguntan ¿y esto cómo se hace? ¿Y el caballo cómo se mueve? Y sus abuelos, entonces se sienten muy especiales. Sobre lo que dices de la concentración, pues para tener concentración es necesaria la motivación, entonces el ajedrez tiene un componente lúdico que lo hace posible. Además, en cuanto a la poca tolerancia a la frustración que suelen tener sobre todo los niños que tienen dificultades de aprendizaje, pues se trabaja a lo largo de todas las partidas de ajedrez,
Como por ejemplo, hay una norma básica que es pieza tocada, pieza movida. Tú tocas una pieza en la partida y la tienes que mover obligatoriamente. Entonces, eso hace que entrenen su autocontrol. Y también las acciones que toman en cada momento tienen consecuencias. Entonces, desarrollan la responsabilidad, también la reflexión, la paciencia al esperar el turno en el que le toca jugar. Por cierto, me toca jugar a mí, voy a mover. Bueno, Rocío, y en mi caso, por ejemplo, mujer adulta diagnosticada ya en la madurez a raíz del diagnóstico de mi hijo, y como imagino que será el caso de muchísimas mujeres, yo ya estoy mayor para aprender o todavía me puedo beneficiar del juego del ajedrez. O, por ejemplo, jugar en casa con mis hijos puede ser contraproducente por esto de la competitividad, por querer ganar la partida. Todo lo contrario, la competitividad de ganar al otro les resulta un estímulo bastante agradable. Pero no les dejes ganar siempre, Marta. Y luego, nunca es tarde para aprender a jugar, siempre y cuando la persona esté dispuesta y tenga ganas. Todo depende de la motivación interna que tiene uno, que es las ganas que le ponga al asunto, y la motivación externa, que es dar con una buena profesora, que sea lúdica, que sea motivadora, dar con un buen programa. Además, socializas con personas. Luego, si estás con una profesora que te resulte agradable y además estás en un entorno con más personas, estás socializando, y lo que aparentemente de forma mental estás representando como una dificultad, luego es un reto, es un juego más. Rocío, y con la práctica acumulada de todos estos años de profesora, ¿en qué sentido has podido comprobar que es beneficioso para los alumnos? ¿Qué progresos ves? ¿Cómo lo has podido constatar? Pues mira, Marta, estoy haciendo un proyecto en el que hay muchísimas investigaciones acerca de los beneficios del ajedrez, tanto terapéuticos, educativos, socioemocionales, unidos sobre todo a las dificultades de aprendizaje, como puede ser mi caso con el TDAH. Y tras todas estas investigaciones y mi experiencia, veo que tienen un éxito matemático bastante grande, mejoran bastante en el razonamiento lógico-matemático, en el análisis, y lo extrapolan a la vida. ¿Por qué a la vida? Porque realmente cuando tú estás jugando una partida de ajedrez tienes que estar pensando en qué piezas te atacan, qué muevo, una estrategia, tienes que llevar una táctica, y todo ello hace que seas como más responsable de las acciones que llevas a cabo en tu día a día. Además, también tiene mucho que ver con aspectos emocionales, gestión de emociones, ya que tienes que regular esas emociones para que el contrario no te vea fallar. Si tú mueves una pieza y te das cuenta de repente, ¡buah! Acabo de mover y es una mala jugada, pues te tienes que quedar así quieto. No puedes hacer nada que sea para el contrario una pista, porque entonces te ganaría. Luego también, por ejemplo, aspectos muy relacionados con la autoestima, porque si eres bueno en un juego y vas mejorando, porque el juego del ajedrez es perseverancia, y con la perseverancia pues mejoras, pues el autoestima también te mejora. Yo me acuerdo cuando era pequeña, nadie sabía jugar al ajedrez en mi clase, era la única, entonces es como lo más, soy yo la que sé jugar al ajedrez. Entonces ya estás destacando en algo diferente. Luego también, por ejemplo, en cuanto a todo lo que es espacial, visual, yo en los juegos de mesa lo noto mucho. Lo noto mucho, que lo voy cogiendo más rápido. Los niños a los que doy clase, cuando he empezado con ellos, pues a lo mejor eran como más lentos a la hora de yo explicarles algo, entender, y como que ya van cogiendo rapidez. Entonces yo les veo jugar luego al parchís y van como un hacha, como una bala. Porque claro, el parchís, la oca, juegos simples no tienen nada que ver con el juego de estrategia del ajedrez. Entonces estos chavales están muy, muy entrenados, sobre todo en funciones ejecutivas. Control de emociones, inhibición, la verdad que se nota mucho. Pues voy a mover mi otro caballo, que es una pieza que me encanta, y te voy a decir que lo que me has comentado me ha resultado especialmente interesante, porque a mí siempre me ha sido muy difícil hacer estrategias en el trabajo o en situaciones complicadas, y me decían, Marta, te hace falta una estrategia. Yo no sabía que tenía déficit de atención y no sabía a qué se referían, pero entiendo perfectamente ahora ese concepto que me parece complicado de obtener. Y la autoestima, que cuesta tanto tiempo trabajarla, incluso con tus hijos o incluso con ayuda de profesionales, me parecen dos de los aspectos que, por lo menos para mí, son más atractivos.
Y igual que lo veo interesantísimo para mí como TDAHera, ¿lo ves apropiado para otro tipo de patologías? Lo veo muy apropiado con todo lo que tenga que ver con dificultades de aprendizaje, ya como por ejemplo discalculia, dislexia, TDAH, ya que tienen afectada mucho la zona del lóbulo frontal del cerebro, entonces realmente ahí residen las funciones ejecutivas y esto es un entrenador potentísimo para esas funciones ejecutivas. Luego también, por ejemplo, para los TEA, que es el trastorno del espectro autista, ya que les estás obligando a jugar con alguien, entonces ya están adquiriendo competencias sociales, quieras o no. Se tienen que dar en ajedrez la mano al empezar para un respeto al oponente, luego al finalizar. Es verdad que no estás hablando mientras juegas al ajedrez, pero es otra forma de comunicarte sin tener que usar el habla. Te estás comunicando con tus gestos, con tu cara, con tu respeto. Entonces me parece algo muy, muy apropiado. Luego, por ejemplo, también en la discalculia suelen fallar con cosas de números y todas las piezas tienen un valor. La torre, por ejemplo, vale 5 puntos, el caballo vale 3, el alfil vale 3, el peón vale 1. Entonces tú tienes que llevar un conteo. Por ejemplo, si yo te como un peón o un caballo, tengo que ver cuántos puntos tengo. 3 más 1, 4. Ya tengo 4 puntos. ¿Quién gana, chicos? Pues ella, porque tiene un caballo y tiene un peón. ¿Y cuánto vale cada uno? Entonces, estás haciendo constantemente números. Entonces, es una herramienta muy potente. He visto jugar infinidad de partidas. ¿Notas diferencias entre los jugadores neurodivergentes y los jugadores neurotípicos? Sí, la psicología del jugador, claro que se ve en la personalidad. Cada uno tenemos una personalidad de jugar. Mira, la gente neurodivergente es mucho más impulsiva. Muchas veces mueves antes de pensar y ya has confundido. Entonces, gracias al entrenamiento que haces con el ajedrez, todo eso se va reduciendo, pero se nota, los niños están con la pierna moviéndose, de repente no llevan bien lo de la regla de pieza tocada, pieza movida y se enfadan porque la jugada era mucho mejor la que tenían pensada y de repente han movido lo otro. Pero les sirve para la vida, para aprender, porque cuántas veces los niños TDAH habrán dicho algo sin pensar y sin medir la consecuencia. Entonces, como aquí estás todo el rato recibiendo feedback, un feedback de si mueves antes de pensar, igual pierdes y eso no les mola tanto. No es lo mismo que un castigo de mamá. O sea, estás perdiendo contra tu hermano y eso no te mola. Entonces ya poco a poco va calando en la mente y ya van pensando antes de actuar, van adquiriendo responsabilidad en sus actos, pero sí se nota, hay diferencia entre jugadores neurodivergentes y neurotípicos. Mira, lo fundamental es que los padres tengan una formación psicoeducativa para acompañar de manera más adecuada posible, es decir, entender, comprender, adaptarte, comunicarte de la mejor manera con tus hijos. Y para eso hay que informarse, cursos, estos vídeos que tú haces, es informarse, pero sobre todo de fuentes que sean fiables, leer libros. Hay multitud de herramientas ahora a nuestra disposición para informarnos de qué es el TDAH y qué podemos hacer para acompañar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Personalmente, aparte de lo que te ha aportado en el ámbito académico y todas las satisfacciones que imagino que esto conlleva, ¿a ti qué te ha aportado el ajedrez? Pues mira, el poder tener algo que te permite establecer una relación con gente diferente culturalmente, tienes distintas edades y aunque no hablas el mismo idioma, hablas un mismo idioma. Es decir, pones en juego habilidades cognitivas, socializando, de tal manera que se genera un lenguaje común. Rocío, después de esta entrevista tan interesante, ya tengo que empezar a ponerme a aprender a jugar al ajedrez.